Ya estamos en el aire juntos. Quiero recordarles siempre que no se olviden de decir su nombre y su barrio. Están abiertas las dos líneas para responder la consigna del programa de hoy, que es la humildad, según tu opinión, con tus palabras. 4-600-2960 y el 4-651-0193. Durante todo el programa puedes dejar tu mensaje. Recordá que hasta las 11 de la noche, 11:30 más o menos, hasta ahí podés moverte, pero no dejes para último momento. Igual que los mensajes, hay mensajes que me llegan cuando termino el programa. Bueno, eso evalúelo cada uno. Así entramos entonces en nuestro ciclo formativo sobre los desafíos de la vida. Y estamos tratando distintas reacciones, y la última, a la cual estamos dando bastante importancia también, es la del retraimiento. El retraimiento es paralizante. Por eso, cuando una persona tiene un desafío que confrontar, siempre sepa todo lo que estamos hablando, porque al momento de confrontarlos, y quienes no lo tienen, no existen personas que no tengan desafíos, es necesario recordar cuáles son las reacciones, y uno siempre se va a identificar con alguna. En muchos casos la gente se paraliza, se retrae en lugar de hacerle frente. Ahora, lo importante es que cuando uno hace frente a un desafío, no se quede en el medio del desafío, sino, como dije algunas veces en la radio, hay que atravesarlos, no quedarse detenidos, o sea, el retraimiento, sino atravesarlos para poder salir airosos, victoriosos en el nombre de Jesús. Pensemos que la vida no puede ser una histeria, uno no puede estar preocupado por todo, perturbado por todo. Cuando vamos creciendo, tenemos que aprender a cerrar capítulos de la vida, así como le he dedicado muchas páginas de mi primer libro, El sentido de la vida, a cerrar y cómo cerrar los capítulos de la vida, que están abiertos porque a veces largan un algo, un olor, diríamos espiritualmente, que no nos permite seguir adelante, como que las personas están estancadas. Distinto es que uno no pueda ir adelante por situaciones, digamos, sociales o políticas, y entonces, como decía Santa Teresa de Jesús, cuando uno no puede avanzar, hay que quedarse, pero nunca ir para atrás, y esperar mejores tiempos. Pero quedarse ahí donde está, no ir para atrás. Hay personas que de sentir impotencia, en lugar de quedarse ahí y decir, bueno, detengo mi impotencia, van yendo cada día hacia atrás y decaen mucho en la esperanza, lógicamente. En este sentido, les recomiendo entrar en mi canal de YouTube y escuchar lo que expliqué para cerrar el mes bíblico en la República Oriental del Uruguay, donde hablo de la esperanza cristiana en tiempos de crisis. Recuerden, mi canal de YouTube es Claudio Rizzo, con doble Z, teólogo. Entonces, digo, no instalarse en el sufrimiento que puede implicar un desafío, sino decir, yo lo debo atravesar. La vida es muy breve en la tierra, y es una sola. Hoy escuchaba el mensaje que dio la Virgen en Medjugorje, y escuchaba a la vidente que ponía la mirada en esto, en decirles, en la reflexión, muy interesante, y decía ella en un momento, ciertamente, que Dios permite esto, dijo la Virgen, para detener un poco al hombre, para que se detenga frente al mundo. Al decir permitir no quiere decir que Dios lo quiere, ¿no? Porque de Dios viene todo lo bueno. Cristológicamente, en la boca de Jesús, nunca vamos a escuchar en Jesús
que el Padre manda cosas malas. Todo lo que viene de Dios es bueno, y lo que no es bueno no viene de Dios. Sin embargo, Dios no nos deja solos. No los dejaré huérfanos, lo dijo el Señor. Estaré con ustedes a través de mi Espíritu Santo Paráclito. Entonces, digo, la vida es breve. Hoy la vidente lo enfatizaba, y también haciendo una buena meditación. Y dentro de la brevedad de la vida tenemos que dar pasos, porque si no los damos, ahí sí podemos instalarnos en un sufrimiento. Doy el ejemplo de la calecita porque es como subirse una calecita y dar vueltas y vueltas siempre sobre lo mismo. Uno tiene que darse cuenta que no puede dar tantas vueltas porque se marea en la vida y que los años van pasando. Entonces nadie tiene ni sabe el día ni la hora, no por tantos años. Todos vemos gente que se va y viene, viene de un estado casi moribundo y sigue viviendo porque Dios le quiso otorgar en su designio santo más tiempo de vida. Y otra gente que es mucho más joven, que aparentemente tenía muchas más fuerzas, también parte. Es decir, los días de mi vida ya han sido trazados por Dios, lo dice el Salmo 139. Por eso mismo, digo, frente a los desafíos, no nos retraigamos demasiado tiempo. Una cosa que puede ayudar notablemente es saber pedir ayuda a quienes pueden darnos una mano. Ocurre, sin embargo, que algunas personas no son capaces de pedir ayuda, porque dicen, no, yo soy muy autónomo, yo soy muy autoválido, pero si uno ve la necesidad de pedir ayuda, creo que también es un acto de humildad. Ya saldrá seguramente en algún momento del bloque de la consigna de hoy, ¿no? Más adelante en el programa. Es un gesto noble. Algunos, claro, dicen, yo le pido ayuda a Dios, porque Él es el único que puede dar ayuda. Por supuesto, ¿quién lo niega eso? Pero también somos conscientes de que Dios manda instrumentos para ayudarnos. Personas idóneas, personas calificadas, personas que son muy inteligentes, personas que tienen dones y carismas y que nos pueden ayudar a discernir o a tomar una decisión, personas que tienen una cualidad espiritual que se llama clarificación. Son personas que una situación que uno plantea, ellos hacen una lectura y clarifican mucho la situación. Entonces, largo esta herramienta en el bloque y es saber pedir ayuda cuando es necesario. Es muy importante ablandarse interiormente. Cuando es necesario, vuelvo a decir, no caer tampoco en el laxismo, que todo me lo hagan los demás. Eso sería una actitud laxa. Para todo esto vemos que hay que modificar. ¿Y qué es lo que hay que modificar? La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar y la forma de hablar. Muchas personas dicen, yo a esta altura de mi vida no cambio, no quiero cambiar. Siempre tenemos tiempo de cambiar, pero no se produce el inicio del cambio hasta que uno no hace clic. Cuando uno cliquea, allí comienza el cambio. Ese cambio es una modificación, porque a veces la palabra cambio es dar una cosa por otra. La palabra modificación es una palabra que nos favorece siempre éticamente porque podemos modificar el ver una cosa de un modo y verla de otro. Podemos sentir de un modo y empezar a sentir de otro modo. Actuar también, hay gente que es muy prejuiciosa, cada cosa que escucha está analizando y juzgando a la persona que escucha, en lugar de decir me abro para dejarme enseñar, está en una actitud
de pedestal, pontifica constantemente. Hay mucha gente que pontifica en relación a todo, todos son pontífices. Pontífice quiere decir puente, ¿no? Es decir, las personas en vez de pontificar, lo que tenemos que hacer es tratar de entender a las otras personas en sus realidades y ver qué podemos hacer por ellas. Cada uno puede algo, siempre podemos algo, pero es importante, recalco, la actitud de modificación. Por eso, cuánta gente me lo ha dicho en los años, incluyendo consagradas, consagrados, si yo hubiese escuchado tantas cosas que vos enseñás, años A de mi vida se hubiese orientado de otra manera. No porque lo diga yo, sino porque estaba ausente este tipo de formación que se llama interdisciplinaria, como son todos mis libros. Mis libros son de formación interdisciplinaria. Entonces, esta formación es como el agua, se mete por todos lados en la vida. Esto es una conversión. La conversión es la transformación y a veces dentro de la transformación hay que transformar no siempre lo sustancial, que serían los cambios, sino que a veces hay que transformar lo accidental, que serían vetas, serían algunos atisbos de, en vez de querer sentir siempre mal, sentir de otro modo, en vez de pensar de un modo, empezar a pensar desde otro lugar las cosas, porque no hay que adherirse a lo que uno puede escuchar. Es como si uno dijera, nosotros que somos parte de la iglesia como bautizados, vemos la parte sombría de los seres humanos, entonces uno se detiene en eso. No, veamos la parte luminosa de los seres humanos, ya que tenemos tantos santos en la vida de la iglesia y tanta gente que trabaja. Yo no oigo de otras religiones que se encarguen tanto de los más pobres y den de comer y hagan comedores. Yo no lo oigo. El cristianismo siempre sigue esa finalidad. Y la iglesia está presente constantemente. Bueno, hacia eso tenemos que ir caminando. Por eso digo, en los cambios que son accidentales, es como decirles en un modo más gráfico. Bueno, esto en vez de que sea verde oscuro, lo voy a mezclar con un poquito de amarillo y seguramente voy a obtener un verde más claro. Entonces digo, hay una modificación de ciertas cosas que no son sustanciales, pero sí son accidentales. Supongamos que alguien dice en tiempos de normalidad, bueno, voy con mi amiga, voy con mi amigo al teatro o voy al cine. Y ese amigo o esa amiga siempre es impuntual y cada vez que te encontrás llegan tarde a la función. Seguramente en algún momento uno no va a dejar una amistad por eso, cuando realmente es amistad, pero sí lo puede charlar y decir, mirá, estamos llegando tarde siempre. Trata de prepararte un poco más temprano. O sea, no es un cambio diciéndole a la persona, con vos no salgo más. Eso sería un cambio sustancial. Sino decirle, en lugar de empezar a prepararte a las 7, empezá a las 6. Así estás lista o listo a tal hora. Eso es un cambio accidental. Y cada uno trate de ver en su propia vida cuáles son las modificaciones en el campo de lo accidental que puede estar realizando, porque en realidad es en la mayoría de la gente. Vamos a ir a los santos. Santa María Magdalena siempre fue una mujer de un temple y un carácter muy importante, y el Señor no le anuló eso, sino que lo orientó hacia su evangelio. Un San Pablo era un apasionado en su verdadera creencia. El Señor lo que hizo es que la pasión
la use al servicio del Evangelio. Ven, esos son cambios accidentales. Entonces, podemos hacer modificaciones sustanciales cuando algo de raíz es malo. Por ejemplo, si tenés una tendencia siempre a criticar o siempre a juzgar, sácala. Tenés que tratar de tener una tendencia hacia lo accidental. Pero si en lo sustancial hay algo que vos ves que es tendencioso, quiere decir que es un hábito. Ese hábito se llama vicio. Tenés el vicio de criticar. No es una virtud criticar. Para la psicología no existe la crítica constructiva como se utiliza tanto, porque la gente toma vocabulario de las ciencias y después lo que menos hace es utilizarlo correctamente, en muchos casos. Mucha gente dice, voy a hacer una crítica constructiva. Les digo a quienes piensan esto que es un ejemplo que para la psicología la crítica nunca es constructiva. Entonces lo que uno tiene que hacer es, voy a dar mi opinión, voy a dar mi parecer, pero no existe la crítica constructiva. Existe la opinión o el parecer constructivo. Estoy hablando a la luz de la ciencia. Ahora, si cada uno lo quiere usar, porque ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Uno puede enseñar y siempre hay gente que en su monólogo interior dice, pero yo lo voy a seguir usando. Bueno, así nunca te convertirás de nada. A veces, miren, llevo más de 23 años de radio y en los años me he encontrado con gente que le decía delante de mí, sí, Claudio conduce un programa, o 2, o 3, o 4, llegué a conducir por semana, escuchalo, te va a hacer bien. Bueno, lo voy a escuchar y después le voy a decir qué me parece, me agregaban. Es que yo no necesito que vos me digas qué me parece, porque para eso soy profesional en lo que hago y doy a toda la gente que se alimenta. Y la gente se queda como helada, porque le estoy haciendo pensar, ubicate las palabras que estás diciendo. Invitar a escuchar el programa no es que vos des tu parecer, porque vos no estás encima de mí en el conocimiento ni en el carisma. Entonces siempre para hablar por encima de y dar un parecer a la persona, tenés que tener con qué. Tenés que estar ubicado en un lugar más alto. Pero más alto de la teología no existe, ¿entienden? Quiero decirles, esto lo digo con un poco hasta de buen humor, porque me tocó, no multitudes, pero sí varios casos de personas que hablan así. En vez de decir con mucho gusto, voy a escuchar el programa, la actitud que le sale es, voy a escucharlo y después le voy a decir qué me parece, pero yo no necesito tu parecer. Claro, otras personas por ahí se quedarían calladas, yo no, porque soy profesional en mi materia, ¿entienden? O sea, acá no es estás de acuerdo o no estás de acuerdo, estos son programas formativos, es muy distinto de lo amateur, hay una gran diferencia como en todos los órdenes de la vida. Bueno, este ejemplo lo cité desde lo que a veces he escuchado para que cada uno lo lleve ahora a su campo de vida y piense si no tiene actitudes así, o tendencia a la crítica, o a ubicarse en una posición que no tiene, porque cada uno tiene que estar ubicado en su lugar, dentro de lo que hace. Esto es algo así como el ejemplo que a veces he dado en retiros espirituales. Vos preparaste una linda torta, la llevaste, y alguien en el cumpleaños donde vos llevaste la torta te dice, yo no le hubiese puesto tanta azúcar. Y vos interiormente, o a lo mejor, si sos una persona de carácter, decís, pero a vos ¿quién te preguntó tu opinión? ¿Entiendes? Hablo domésticamente, no hablo para quedar bien, como ustedes ya me conocen en tantos años de radio. Es decir, en vez de decir que hizo la torta, valorar que la persona hizo la torta, no, la persona está buscando a ver qué le puede decir en contra. Esas son las cosas que hay que modificar.
yo le hubiese puesto un poquito menos de azúcar. La persona ya la hizo. Esos comentarios son desubicados. Y eso, a nivel introversión, hay que evaluar cuál es la raíz de esos comentarios negativos. Porque a vos te puede gustar con un poco menos de azúcar, pero a los demás no, les puede gustar con más azúcar. Bueno, así somos las personas. El ser humano es muy conflictivo porque tenemos muchas de esas cosas y a veces hay que hacer, que es mi anuncio de hoy, cambios sustanciales, o sea, hay que hacer un cambio definitivo. Si tenés tendencia a criticar o a dar opiniones sin que te la pidan, trata de modificar sustancialmente para ser una persona coherente y ubicada en medio de la sociedad. Lo mismo en relación, decimos, a algo muy doméstico como es hacer una torta. No emitas una opinión si nadie te la pidió. Es más, también eso forma parte de la caridad cristiana. Si alguien prepara una torta, aunque no te guste mucho, decir, sí, muchas gracias, que la persona vea una devolución en esa actitud que ha tenido. Bueno, entonces vayan pensando, esa es la propuesta de este bloque de hoy, repito, cuáles son las modificaciones a nivel sustancial, o sea, cambios definitivos que hay que hacer, cortar con cosas que no hay que hacer más, y cuáles son los cambios accidentales, es decir, las cosas que tenés que ir como puliendo un poquito más, tenés que tratar de matizar un poco más. Por ejemplo, alguien puede decir, tal persona me dijo que yo no hablo. Y entonces, ¿cómo te cayó? Y no me cayó muy bien, pero si vos vas a tomar un café con alguien o estás charlando, no puede hablar una sola persona, porque eso se llama monologar. Vos tenés que hablar un poco. Dice, no, es que a mí me gusta escuchar. No sigas en tu postura. Esto es un diálogo. El diálogo se construye de dos partes. Una parte habla, la otra escucha, luego la que escucha habla y la otra parte escucha. Y hay gente que le cuesta hacer ese cambio porque se encierran en su postura que a mí me gusta escuchar. ¿Será a mí me gusta escuchar? Algo puede decir de verdad, pero yo no le creería a una persona que dice eso. Porque cualquier diálogo natural se construye por dos partes. Puede ser que la persona sea muy tímida, lo más probable es que sea eso, y tiene que trabajar su timidez. No puede solamente escuchar, también tiene que expresarse. Uno es un ser expresivo, entonces es importante que la persona se sepa expresar, que no esté aislada con un mutismo, que marque su presencia también, sonriendo, dando un abrazo, diciendo lo que quiere agregar, cantando una canción, agregar unas palmas. Vieron varios cumpleaños que la gente empieza, que los cumplas, empiezan más lento, no pueden hacerlo, parece un canto rarísimo y uno tiene que poner energía, que los cumplas feliz, empiezan todos, que los cumplas, y cada uno agarró la nota que quiso, que queda espantoso en un cumpleaños. Es preferible que una persona que entona bien comience y tenga ritmo, está celebrando. Entonces el cumpleaños feliz tiene que ser cantado en forma celebrativa, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. No, que los cumplas feliz. Y se van por cualquier lado, ¿no? Es decir, seguro que muchos estarán riendo, ojalá, y bueno, bendito sea Dios, para ponerle un poquito de humor a los temas tan serios que trato, que es muy típico en mí, sobre todo en los retiros espirituales. Digo, con esto, que no vamos a olvidar nunca, nos vamos dando cuenta que hay que hacer cambios. Es decir, si uno es lenteja para cantar, tiene que empezar a tener ritmo para cantar. Es decir, o inicia una persona que sepa, están agasajando a la cumpleañera o al cumpleañero, no le están tirando una canción que se derrite en el aire.
A eso vamos. Bueno, muy bien. Demos gracias a Dios que terminamos con una sonrisa y cerramos este bloque de los desafíos de la vida